Lucy, aquí te vemos. Bueno, en la nueva administración, el Infonavit se regirá por 5 principios. Para explicarnos en qué consisten, está con nosotros Carlos Martínez. Él es propuesto como próximo director general de este organismo, el Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por tu nombramiento. Bueno, estás por ser ratificado todavía, Exactamente, ¿no? La asamblea ocurrirá la siguiente semana. La asamblea que es gobierno, patrones y trabajadores. Y sindicatos. Sindicatos. Y empresarios y gobierno, exactamente. El Infonavit, me imagino ya has hecho parte de la transición, como se ha hecho en las últimas semanas. ¿Cómo lo estás encontrando? ¿Qué idea tienes para este instituto? Bueno, lo primero es que el Infonavit lo encontramos sólido financieramente. Es una institución que reparte 7 de cada 10 créditos en el país, cuya cartera vale 1.4 billones de pesos, que impacta en distintas ramas de la economía, que equivale al 6% del PIB y que tiene unas finanzas sanas. Pero hemos encontrado algunas cosas pues que hay que destacar dentro del proceso de transición que iniciamos en septiembre. Uno es que ha habido un aumento de costos por otorgamiento de cada crédito, que ha habido un aumento de la cartera vencida, que ha habido una incursión del Infonavit también en sectores medios y altos residenciales, y otro que hay decisiones de gobierno corporativo que necesitan afinarse los mecanismos de tomas de decisiones dentro del instituto. 1.4 billones de pesos es la cartera. Es una cartera muy grande. Enorme. ¿La quieres llevar a un término mayor, digamos, dar más créditos? Bueno, las predicciones y las proyecciones que me han hecho a mí durante el proceso de transición, que son lo que ha hecho la administración actual, prevé que se mantenga estable la colocación de créditos durante los siguientes años. Esos números, por supuesto, habrá que revisarlos y calibrarlos también con el objetivo que se ha puesto esta nueva administración, que es tratar de atender mayor a los trabajadores que menos ganan. ¿Qué quiere la nueva administración en general del Infonavit? Hay mucha gente que piensa pues que el Infonavit sigue construyendo casas, cosa que no ocurre desde hace muchísimo tiempo. Es prácticamente una institución pues financiera, ¿no? Con un mandato triple de los 3 miembros estos grandes que mencionas, patrones, sindicatos, gobierno. ¿Ustedes qué quieren? Yo diría que hay que regresar a la visión de más que verlo como una financiera, que lo es, pero verlo como un fondo mutualista, donde cada uno de los trabajadores de México se ayuda entre sí para que los que menos tienen puedan tener una casa, y que lo que pueda hacer un trabajador solo lo pueden hacer mejor si lo hacen todos juntos. Entonces es la idea de trabajar juntos, de verlo como un fondo mutualista y de poder llegar a ese sector social que más lo necesita. Entonces nosotros es la visión que le vamos a dar, entender que quien es el patrón real del instituto son cada uno de los trabajadores que aportan. Ellos, digamos, que son los dueños del fondo. Si lo vieras como una empresa, sí, pues sería cada uno de los accionistas, y por eso queremos meterle mucho el foco al tema de atención ciudadana. Muchas de las quejas que he recibido durante el periodo de transición ha sido que no les explican bien o que no les contestan el teléfono del Infonavit. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a cambiarlas y entender que el trabajador es el dueño del fondo y que a través de la mutualidad pueden acceder a un crédito hipotecario. El fondo mutualista pues recaba muchos dineros, ¿no?, de las cuotas que se aportan, y al final esos recursos se tienen que invertir en algo. ¿Tú encuentras que las inversiones han sido las adecuadas? ¿Qué cambiarías de las inversiones que se hace con el dinero del Infonavit? Bueno, hay que recordar casos que han salido en prensa y que han sido públicos, como el de Abengoa, que fue una mala inversión que hizo el instituto. Ya en este periodo, y de lo que me entregan es un nuevo marco de inversiones, todavía no está en operación plena, entonces será algo de lo que tendremos que revisar. La idea es tener inversiones prudenciales, pero que le den al trabajador a lo largo de su vida un buen rendimiento, para que si no usó su dinero para un crédito hipotecario, pueda tener al final de su vida laboral también un complemento de su pensión. Y que justamente se sumará a lo que tenga en la Afore, por ejemplo. En la Afore, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso tienes que ofrecer un rendimiento al menos como Afore y para arriba. ¿Eso no ha estado ocurriendo o sí ha estado ocurriendo? Ha estado ocurriendo más o menos en línea, pero se puede hacer mejor, sobre todo porque no tienes muchas de las restricciones regulatorias que tiene la Afore. Entonces, en la medida en que construyas un buen marco de inversiones, pues puedes darle un poco más de rendimiento. O sea, al final del día te pueden empezar a imitar las Afores a ti, que quieren muchas de ellas tener un marco más abierto para inversión. En una de esas podemos ser quienes pongamos el benchmark del mercado. Eso sería muy interesante. ¿Ya lo estás pensando? Ya lo estamos pensando, y además, si te fijas, el fondo de inversión que ahora tiene el Infonavit, si lo tuvieras como Afore, sería la tercera más chica, está arriba de Inbursa y Azteca, entonces va creciendo.
¿Ejemplos de dónde podrías invertir ese dinero con el nuevo marco de referencia? Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades. La ley sí dice que tienes que tomar como marco los instrumentos en los que hacen las Afores, pero por otro lado pues puedes tener un marco de riesgo. Yo creo que lo mejor es invertir en proyectos de inversión rentables y sobre todo tener mucha disciplina en cómo escoges la rentabilidad de los proyectos, y por eso hay que invertirle mucho a la capacitación de los recursos humanos que tenga el Infonavit en esa área. La idea que de pronto analistas, comentaristas hemos hablado, yo me incluyo, de que para proyectos importantes, grandes del gobierno, Tren Maya, Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos que requieren dinero, las Afores puedan eventualmente ser utilizadas por ese dinero, o este fondo mutualista, el Infonavit, como lo describes, ¿es algo que podría ocurrir con lo que me estás describiendo? Yo creo que podría ocurrir en tanto que cada uno de esos proyectos constituya un vehículo financiero y un proyecto de rentabilidad a largo plazo, porque hay que recordar que finalmente el dinero es de los trabajadores y nuestro mandato es maximizar su ahorro. ¿Pero tendría que estar garantizado el rendimiento? Por supuesto, la ley en el caso del Infonavit te pide que al menos des inflación para arriba. Entonces tiene que estar garantizado, no puede haber minusvalías en el ahorro de los trabajadores. Porque si alguno de esos proyectos no lo da, tú te resistirías cuidando el dinero de los trabajadores. Siempre hay que pensar por los trabajadores, porque ellos, como decía, son los dueños del fondo. Ahora dices, voy a cambiar también mucho en materia de cómo te acercas al trabajador. ¿Cuál es el cambio más importante que quieres hacer para que el trabajador pueda tener confianza de ir con la Infonavit a pedir el recurso que es de él? Bueno, yo creo que lo primero es que sepan que tienen el recurso y que lo pueden usar. Muchos de los trabajadores que cotizan en el Infonavit, que tienen una cuenta ahí, unos, como el 40%, no saben que la tienen. Y los que la tienen muchas veces, aunque están calificados para usarla, no la usan. Y probablemente tiene que ver con cómo se llega la información a los trabajadores. Yo quiero tener un acercamiento directo con las áreas de recursos humanos de las empresas y transmitirle cómo el trabajador puede usar esas líneas de financiamiento que finalmente, como dices, es su dinero. No lo tienen que ver como un trámite engorroso. Entonces también hay que bajarle a toda la parte de eficiencia administrativa y de tramitología. Hay que quitarlo, hay que hacer algo muy directo, que el trabajador entienda bien y que pueda usar sus recursos para el beneficio de sus familias. ¿Vienen recortes en Infonavit? Bueno, tenemos que ser congruentes con la austeridad que ha planteado el presidente. Obviamente, dentro del marco de autonomía de la propia institución se está buscando, y ya estoy diseñando ya un plan de austeridad para el instituto. ¿Cuál es tu sueño como próximo director de Infonavit? ¿Qué quieres cumplir en los siguientes años? Bueno, yo creo que los trabajadores de México tengan un hogar adecuado, cercano a su centro de trabajo, que tengan una adecuación cultural, que no se les caigan las paredes, como ocurre muchas veces, que no vivan a 3 o 4 horas, que tengan dónde dejar a sus hijos. Muchas de las preocupaciones de los trabajadores es, más allá de que haga 2 horas o 3 horas a su centro de trabajo, es que no tiene dónde dejar a sus hijos, no tiene dónde dejar al adulto mayor. Entonces la idea es impulsar ese tipo de desarrollo. Por supuesto, las desarrolladoras tienen que ser una responsabilidad compartida con nosotros, y tenemos que impulsar una visión donde la vivienda sea un núcleo de derechos, no una mercancía, sino un núcleo donde se inicia el ejercicio de otros derechos, entre ellos, obviamente, el bienestar de las familias. Oye, preguntas rápidas porque ya se me acabó el tiempo. ¿Cambio en las cuotas está en el escenario? No. ¿Aumento de cuotas? Por ahora nada. Eso no está en el escenario. ¿Estás hablando ya con los desarrolladores? Ya hemos tenido 17 reuniones por ahí, que he estado llevando todos sus congresos. He recogido ya 78 propuestas que las estamos sistematizando y priorizando, y serán parte del plan de trabajo que presentaremos en la siguiente semana. ¿Y eres uno de los pocos del ITAM que ha sido propuesto por el presidente? No, está Luis Antonio en el ISSSTE. Bueno, vas a salvar a la institución. Carlos, pues mucho éxito. Gracias por venir. Muchas gracias. Y lo mejor, bueno, pues tiene que irle bien a toda la parte financiera, por supuesto al país, ¿no? Pero no, y si le va bien a los trabajadores, claro, les va bien a todos. Muy importante que se invierta bien ese dinero. Gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a un breve corte, no le cambien, necesitamos que todo México sepa lo que ocurre con la economía de nuestro país. Ya volvemos.